Bueno, ahora sí. Vamos a hablar de las imágenes, la utilización de las imágenes en el abdomen agudo, no de origen traumático. O sea, excluimos todo lo que sea de origen traumático y lo que sean ejemplos de imágenes de tipo ginecológico o las urgencias ginecológicas. El abdomen agudo es un motivo de consulta frecuente y de ingreso hospitalario en las salas de urgencia. Casi un tercio de estos pacientes llega a la cirugía sin un diagnóstico preciso y tienen que ser aclarados en la cirugía en sí, lo que denota la necesidad o lo que denota la falta de buen manejo de las imágenes y los métodos auxiliares de diagnóstico para poder llegar con un diagnóstico más seguro a la cirugía de urgencia. El 90% de las patologías en las diferentes estadísticas, el 90% correspondieron a estas 8 patologías: la apendicitis aguda, la colecistitis aguda, la obstrucción intestinal, la patología ginecológica, la pancreatitis aguda, el cólico renal, la úlcera péptica perforada y la diverticulitis aguda. El manejo radiológico, o sea, ¿qué es lo que podemos operar en las imágenes o cómo utilizar las imágenes? Es importante tener una secuencia lógica y adecuada de los métodos de imágenes a fin de no someter a estudios innecesarios que no aporten nada al paciente, o en algunos casos no someter a estudios que confundan al médico tratante en la búsqueda del origen o en el establecimiento de la realidad de la urgencia quirúrgica. Normalmente, ante una presencia de síntomas clínicos abdominales y dolor, según sea otra vez la topografía del dolor, el orden de realización que hoy se acepta es primero la radiografía simple de abdomen, que recordar que es un método radiológico que utiliza las radiografías, tiene la gran ventaja, utiliza radiaciones, quiero decir, tiene la gran ventaja de que hay a disposición con facilidad en la mayoría de los servicios de urgencia, y recordar que esta radiografía tiene que ser hecha en posición de decúbito y en posición de bipedestación para que tenga valor, como vamos a ver después. La ecografía abdominal también tiene la ventaja de que un estudio de fácil acceso hay en casi todas las salas de urgencias, y que el costo o la realización puede ser rápido al lado de la cama del paciente, independientemente del estado de conciencia o de dolor de nuestro paciente. El problema o lo que hay que tener en cuenta es que la ecografía es operador dependiente. Definitivamente, la experiencia del operador, y sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, incluimos la parte pediátrica, más todavía, la experiencia del operador es capital para que este estudio rinda toda la información que puede dar, que muchas veces se ve entorpecida o dificultada por gas intestinal, distensión o inclusive imposibilidad del paciente de colocarse en determinadas situaciones o de contener la respiración, etcétera, etcétera. La ventaja, no utiliza ningún tipo de radiación, o sea, un estudio realmente inocuo en ese contexto. Recordar también que ante la sospecha de pacientes con embarazo, todos los métodos que utilicen radiaciones deberían estar reservados para la última línea, y deberíamos siempre preferir estudios que no realicen, o sea, que no utilicen radiación para formar las imágenes, como la ecografía, que es una gran ventaja, y la resonancia magnética nuclear. También recordar que en pediatría, sobre todo en niños chicos, las dosis de radiación
tanto en radiografía, donde no es un problema porque hablamos de una o dos radiografías, pero en las tomografías sí hablamos de una exposición mayor a la radiación, aunque nosotros disminuyamos un poco la radiación en los niños, podamos disminuir el estudio de tomografía, la radiación cuando hacemos niños, no podemos llegar a los niveles proporcionales al tamaño del niño. Ejemplo, un adulto de 80 kilos utiliza una radiación X. Si yo introduzco a un chico con 10 kilos, que significa 8 veces menos, yo no puedo bajar la dosis de radiación a 8 veces menos. Puedo bajarla a 20%, 30%, pero no más que eso. O sea, recordar entonces que en niños la radiación siempre es más importante y tener en cuenta de que tenemos tenemos tejidos más jóvenes, más germinales e inclusive más susceptibles a la radiación. La tomografía computada, que es uno de los métodos que más aporta muchísima utilidad, tiene también la ventaja de que hoy en día, por suerte, es bastante accesible. Hay en la mayoría de las salas, en la mayoría de los lugares de urgencia, se tiene a disposición la tomografía. Recordar que utiliza radiaciones, por el contexto de lo que hablamos recién, embarazadas, niños, ¿verdad? Y que necesita, la tomografía computada necesita de la inyección de contraste endovenoso. Recordar que el contraste endovenoso es un contraste derivado del yodo, o sea que es una proteína unida a yodo, y que necesitamos una función renal aceptable para que sea eliminado. Cuando la función renal está alterada, este contraste va a tardar en eliminarse y puede tener algunos efectos secundarios no deseados. Finalmente tenemos la resonancia magnética, que es un método de imágenes que no utiliza radiaciones, utiliza los campos magnéticos y las radiofrecuencias para obtener las imágenes y que tiene algunos inconvenientes como la presencia de metales, la imposibilidad de meter pacientes con marcapasos, la imposibilidad de meter a algunos pacientes que tengan clip de aneurisma o material ferromagnético en ubicaciones dificultosas como en el encéfalo, clips en determinados lugares que sean de origen ferromagnético. Por suerte, hoy en día, la mayoría del material quirúrgico que se colocan en las cirugías de cerebro, la cirugía de corazón, ya son materiales amagnéticos que permiten la realización de la resonancia. Pero también requiere de la inyección de contraste. En este caso el contraste no es iodado, sino es gadolínio, y tiene el mismo manejo, la misma función, la misma distribución y eliminación que el contraste iodado de la tomografía, o sea que en los pacientes con insuficiencia renal también va a haber retraso en la eliminación y lo que puede generar efectos secundarios, pero también para un buen diagnóstico vamos a necesitar la inyección del mismo. El caso en el que no se necesita contraste en resonancia y brinda muchísima información y es una gran alternativa en la cadena de métodos de imágenes es en el caso de la colangioresonancia, donde no tenemos que inyectar al paciente ningún tipo de contraste, donde solamente con el manejo de los tiempos de eco, los tiempos de repetición, conseguimos unas imágenes aptas del árbol biliar y su patología. Entonces, la radiografía sería indicada inicialmente en pacientes con sospechas de cuerpo extraño, ingestión de cuerpo extraño o lo que sea. En los casos de obstrucción intestinal, sospecha de obstrucción intestinal, en las urolitiasis, en los pacientes con cólico renal, donde hay sospecha de urolitiasis, o en los casos de sospecha de perforación intestinal. En esta patología es prácticamente mandatorio tener una radiografía en posición de decúbito y en posición de bipedestación. La ecografía, como dijimos, las principales indicaciones serían la sospecha en los casos que usemos ecografía transvaginal, serían la sospecha de apendicitis aguda de localización del apéndice en la pelvis, la apendicitis pélvica. En los casos de diverticulitis distal en la zona pélvica, ya que la ecografía transvaginal
tiene la limitación de que tienen un corto espacio alrededor de la pelvis donde puede realizar el barrido, o en los casos de patología ginecológica. En los casos de los estudios por vía de pared abdominal, en niños y jóvenes embarazadas sobre todo, debe ser la primera línea. En todo lo que sea patología biliar en sí es sinónimo de ecografía. Y en la patología ginecológica aguda por vía suprapúbica que no sea transvaginal. La tomografía. Recordar que no es recomendable en los casos de sospecha de un abdomen agudo, sobre todo si va a ir a cirugía, sobre todo si hay sospecha de perforación, el uso de contraste oral, sobre todo del tipo de contraste varitado. Hoy en día se preconiza el uso del agua, usar agua como contraste natural para poder estudiar a estos pacientes. Pero sí va a ser necesario en todos los casos realizar series sin contraste y con contraste para poder obtener el máximo de valor. Recordar que la angiotomografía es la visualización de las estructuras vasculares en tiempo arterial o venoso en determinadas circunstancias y que en el abdomen es de suma utilidad. Las reconstrucciones multiplanarias que hoy en día se logran con los tomógrafos de última generación ha permitido que, por ejemplo, en el caso de la apendicitis aguda, a veces esa dirección anárquica del apéndice pueda ser seguida con más facilidad que antes, que solamente se podían hacer cortes axiales o coronales en reconstrucción. La resonancia magnética tiene su principal indicación en los casos de excepción, o sea, cuando se utiliza en pacientes embarazadas en busca de apendicitis aguda, cuando se utiliza, como dije, en la colangioresonancia, que es un método de diagnóstico a continuación de la ecografía, y también en casos que por algún motivo no se pueda hacer la tomografía, no se pueda utilizar el contraste de la tomografía, o que tengamos problemas en la emisión de radiaciones. Cuando vamos a analizar un estudio en cualquiera de nuestros métodos de diagnóstico, la ecografía, la tomografía, la resonancia, primero tenemos que tener un muy buen conocimiento de la anatomía normal. Y tenemos que comparar ese conocimiento de la anatomía normal con hallazgos nuevos. Y lo que hay que buscar en el abdomen agudo, o los datos más resaltantes a buscar en un abdomen agudo, en una ecografía, o en una tomografía, o en una radiografía, es la presencia de aire, y ahí es importante tener el concepto de que normalmente las tomografías se presentan con lo que se llama la ventana visceral, o la ventana normal de partes blandas, es donde el espectro de la ventana nos permite ver muy bien el hígado, los músculos, la grasa, las vísceras abdominales perfectamente. Pero existe otra ventana, que es la ventana pulmonar, que se utiliza para ver los pulmones, en donde se negativiza el espectro de los grises que se analiza, que nos permite ver bien la presencia de aire, ya sea libre, ya sea en la pared de los órganos, y que hay que tener en cuenta, hay que siempre realizar el ejercicio de cambiar la ventana en todas las exploraciones abdominales. El espesor marietal tiene que ser analizado siempre, porque la mayoría de las patologías del abdomen agudo van a tener su diagnóstico en el grosor de esta pared, en la alteración de esta pared, en el agregado a la pared de circunstancias patológicas como aire, líquido, tejido inflamatorio, y finalmente la grasa abdominal. La grasa es otro motivo de análisis importante, porque el análisis de la grasa intraabdominal es la que nos va a dar la idea de la presencia o no de cambio inflamatorio en apendicitis aguda, diverticulitis aguda, alrededor de la vesícula biliar, etcétera, etcétera. Acá tenemos una representación de lo que sería un órgano, que buscar dentro en sí del órgano la posibilidad de la presencia de trombos o litiasis. Que buscar en la periferia de los órganos el espesor parietal, como dijimos, buscar la presencia de líquido intraparietal o perivisceral, buscar la presencia de infiltración en la grasa, como dijimos, y sobre todo buscar la presencia de gas perivisceral o libre en el abdomen. También, acá no hay que olvidarse de la búsqueda del líquido libre intraabdominal, que es acompañante de la mayoría de las patologías del abdomen agudo.
El tamaño del contenido o el calibre puede estar aumentado, puede estar dilatado, la pared puede estar engrosada, puede adelgazarse o puede ser muy irregular según la patología. Y lo más importante es la presencia del realce o no de contraste endovenoso en los casos de la tomografía computada y en los casos de la resonancia magnética. En la ecografía no existe la inyección de contraste endovenoso, así que con la ecografía en sí tenemos que obtener los datos que estamos buscando en los otros casos. Entrando ya un poco en la patología, la apendicitis aguda, nos vamos a encontrar en una ecografía de una apendicitis aguda con la visualización del apéndice que nos va a mostrar, como en este caso, un engrosamiento de las paredes del apéndice, un aumento del contenido apendicular y nos va a mostrar esta línea hipocoica que corresponde a la presencia de edema o engrosamiento líquido de la pared del mismo. En la ecografía, los cambios de la grasa perivisceral, la grasa intraabdominal, son menos elocuentes que en los otros métodos de diagnóstico, pero en algunos casos podría verse. Este es un apéndice en una ecografía incidido en forma ortogonal o transversal, donde vemos el espesamiento de la pared del apéndice, el contenido aumentado del apéndice y el líquido perivisceral indicativo de un apéndice sugerente de apendicitis aguda. Si sumamos a esto los datos clínicos, leucocitosis, dolor, fiebre e inclusive la ventaja de la ecografía de poder mostrar el lugar del dolor al presionar sobre el apéndice, son signos positivos para el diagnóstico. Pero ¿qué pasa? En muchos casos el apéndice no está donde tiene que estar. El apéndice tiene una ubicación caprichosa, puede estar retrosescal ascendente, puede tener una locación pélvica, puede estar periumbilical, y en esos casos puede volverse más difícil la exploración o puede ocurrir que hayan muchas asas abdominales con gas que no permitan una buena visualización, y acá tenemos un ejemplo de esta tomografía. Cuando ocurren esos casos, hay que pasar a la tomografía directamente, y acá tenemos una corte colonal de una tomografía computada, donde vemos el colon y vemos la salida del apéndice, inclusive vemos un coprolito, fíjense, denso dentro del apéndice, el contenido líquido del apéndice, fíjense el engrosamiento de la estructura apendicular. Si nosotros miramos en corte transversal, un corte axial que pase por acá, vamos a ver las paredes del apéndice, digamos, engrosadas, vamos a ver inclusive gas dentro del apéndice a veces, y vamos a ver estos cambios en la grasa periapendicular y en la fascia prerenal, que son francamente sugestivos de apendicitis aguda. Aquí tenemos otro caso, una paciente femenina de 35 años, donde el contenido cecal no fue visualizado por la ecografía por la presencia, como ven acá, del ciego con contenido aéreo, con contenido fecal, y el apéndice, al tener una posición retrocecal, no pudo ser adecuadamente visualizado, y en la tomografía se lo ve perfectamente engrosada las paredes y con algunos cambios mínimos en la grasa adyacente al mismo. También corresponde a una apendicitis aguda retrocecal ascendente. La diverticulosis o las formaciones de divertículos en las paredes colónicas es una entidad frecuente que se convierte en un proceso, un abdomen agudo, cuando se perfora o cuando se acompaña a un proceso inflamatorio. El divertículo o la diverticulosis colónica puede verse en su etapa no complicada en forma de una saliencia de la pared abdominal, como se pueden ver en los estudios de colon contrastado, pero en la tomografía sin necesidad de contraste vamos a ver como una saliencia con densidad aérea que a veces puede seguirse en toda su pared, adicionada a la luz de la víscera colónica que tiene. Generalmente estos divertículos son múltiples y hace que se los pueda identificar. Cuando estos divertículos se inflaman, la diverticulitis aguda, aparecen los cambios parietales, como en este caso, este es una asa colónica con, ustedes pueden ver la pared del colon está engrosado, donde estoy mostrando. Fíjense en los cambios de la grasa
el aumento de la densidad de la grasa, aspecto irregular, heterogéneo, y la formación en relación con el divertículo de un absceso diverticular, es un absceso pericolónico, periverticular, que se ve muy bien en tomografía como una imagen que capta en la periferia con centro hipodenso adicionado a la luz intersticial en un paciente portador de diverticulosis colónica. En esta imagen vemos, corresponde a este mismo paciente, vemos los vasos mesentéricos ingurgitados, engrosados, dilatados, correlativos con los cambios inflamatorios presentes en la diverticulitis. Tenemos un caso de diverticulitis aguda en donde vemos primero una pelvis donde hay una asa colónica con múltiples divertículos sin ningún cambio inflamatorio. Si vamos más arriba al mismo paciente, presenta una zona de engrosamiento. Este paciente tenía 25 años, acudió con sospecha de apendicitis aguda por el dolor en la fosa ilíaca derecha. La ecografía no fue concluyente, ¿verdad? Por interposición de gases intestinales de vuelta, y al analizar en tomografía se vio los cambios de la grasa, los cambios inflamatorios alrededor del colon ascendente y parte del ciego que corresponde al proceso inflamatorio de una diverticulitis pericolónica. Puede verse el apéndice prácticamente de aspecto normal, en posición retrosecala, ¿verdad? Pero sin cambios típicos inflamatorios como cabría de esperar, y sí los cambios inflamatorios relacionados con el colon ascendente. En la patología biliar, ya sea en la patología crónica, en la patología aguda, cuando se sospecha de patología biliar, es sinónimo de exploración con ecografía. Tal vez ninguna parte del abdomen se vio tan favorecida por la presencia de la ecografía como lo es la parte biliar. Y entre las patologías que provocan abdomen agudo, que es nuestro tema, la colecistitis aguda es una de las mayores, de mayor frecuencia. Y la colecistitis aguda en la ecografía se va a mostrar como un engrosamiento de la pared de la vesícula, como se puede ver acá. Ven esta medida aquí. Y se puede ver inclusive como hay una línea hipoicoica en la pared que corresponde al contenido del hematoso. O se puede ver líquido perivesicular, como se ve aquí en este ejemplo. En esta otra ecografía de la vesícula se ve ya una vesícula con líquido perivesicular, las paredes muy engrosadas y el contenido francamente heterogéneo. En la mayoría de las colecistitis agudas litiásicas se identifican las imágenes intravesiculares en forma de una refringencia, que significa esta hiperecogenicidad, este brillo en las litiasis, que dejan una sombra sónica posterior, que significa que el eco que viene en esta dirección no atravesó la litiasis y por eso queda una sombra sónica posterior. Recordar que estas litiasis a veces pueden costar identificarse porque pueden tener tamaño muy pequeño o pueden ser de tamaño muy variable, pero en general, en la mayoría de los casos, con la ecografía es suficiente para el diagnóstico de la colecistitis aguda litiasis K e inclusive la alitiásica. La tomografía es útil en otras complicaciones de la colecistitis aguda, como en este caso una vesícula biliar muy dilatada en un corte coronal, la presencia de la litiasis con calcificación en el cuello vesicular, y acá vemos la formación de un absceso o una úlcera en botón de camisa que está formando un absceso hepático perivesicular, como se puede ver bien la conexión con la vesícula biliar. Acá tenemos otra vesícula en un corte transversal donde nos muestra engrosamiento de la pared y sobre todo los cambios en la grasa perivesicular como signos inflamatorios. Aquí también hay cambios en la grasa perivesicular como signos inflamatorios, y aquí se ve una litiasis que está intravesicular, que tiene menos contenido cálcico
que la del ejemplo del cuello vesicular. En estos casos, cuando importa saber el estado del árbol biliar o cuando exista una sospecha en la ecografía de una dilatación del árbol biliar, el siguiente método posterior a la ecografía es la colangioresonancia. Normalmente con la ecografía, en un gran porcentaje de los casos, se identifica perfectamente el colédoco o se puede medir el colédoco y decir si es un colédoco que está dilatado o no. Obviamente, si el colédoco está dilatado, tenemos que pasar a un estudio del colédoco para saber la causa de la dilatación. Y si no está dilatado, pero tenemos índices laboratoriales de aumento de la bilirrubina por obstrucción, es mandatorio completar con un estudio del árbol biliar, y en este caso la resonancia magnética en forma de colangioresonancia es el siguiente método de estudio antes de exploraciones más invasivas como la colangiografía endoscópica, la colangiografía retrógrada endoscópica o la colangiografía por punción hepática, que también es más engorroso como estudio y más invasivo. Para realizar la colangioresonancia no se necesita ningún tipo de contraste endovenoso y el estudio es un estudio que se realiza rápido en 15 minutos y nos permite perfectamente el análisis de la vía biliar. Acá tenemos un ejemplo de una vesícula biliar dilatada, el colédoco ligeramente dilatado, las vías biliares intrahepáticas, y vemos un defecto de relleno, una ocupación del colédoco que corresponde a una litiasis en el colédoco distal. Acá tenemos otro colédoco donde vemos la dilatación del mismo y la pequeña imagen obstructiva en el colédoco distal. Imagen con vesícula, colangioresonancia con vesícula dilatada, la presencia del colédoco, las vías biliares y la imagen de una estructura litiásica en el colédoco terminal y en la punta de las embocaduras prácticamente otra estructura que posiblemente corresponde a una pequeña litiasis que es la que está provocando la obstrucción. Nos ayuda a distinguir las litiasis de las obstrucciones de otro origen, como compresiones por tumores o por otras lesiones ocupativas, o en los casos post-cirugía, en los casos de iatrogenia. Acá tenemos una colangioresonancia con una dilatación del colédoco y de las vías biliares intrahepáticas principales. Vemos la litiasis y vemos que en la resonancia convencional, en el corte normal, se ve podemos identificar el colédoco rodeado de la cabeza del páncreas, y en el colédoco dilatado vemos este vacío de señal, o sea, imagen en negra adyacente al duodeno, que corresponde a la misma litiasis visualizada sin señal en la colangio, en la resonancia convencional. En este caso es una secuencia de T2, donde hay realce sobre todo lo que sea agua. Esto corresponde a agua dentro del duodeno. Esto corresponde a cabeza de páncreas. Esto es parte del compás aortomesentérico, y esto corresponde al colédoco terminal, prácticamente la desembocadura. La tomografía es también muy útil en la sospecha de la colecistitis enfisematosa o en los casos de la presencia de gas en la pared litiásica, patología un poco más rara en gente inmunosuprimida o con algunas condiciones especiales. Fíjense la vesícula dilatada y la presencia de gas en la pared vesicular. Recordar que en estos casos es donde es importante mover la ventana para poder no confundir el aire con la grasa intraabdominal. En este nivel de ventana la grasa se vuelve gris y el aire va a permanecer siempre negro, pero a ver si cerramos más la ventana puede ser indistinguible. En los casos de oclusión intestinal vamos a encontrar en las radiografías simples
En primer lugar, una distensión del marco colónico, como en este caso, depende de donde esté localizada la obstrucción. En este caso vemos que está en el colon descendente y vamos a ver que hay escaso gas en el recto y la zona de la pelvis, distensión por arriba y en la posición de decúbito los niveles hidroaéreos de tipo colónico que certifican una obstrucción baja. Acá tenemos un paciente con una obstrucción del intestino delgado por una ileitis secundaria enfermedad de Crohn, en donde vemos los niveles hidroaéreos y vemos las dilataciones superiores a 3 centímetros, que son significativamente patológicas y que tienen niveles. Y vemos la presencia de escaso gas intestinal en general posterior a la lesión, inclusive por encima. A este lado tenemos un paciente con muchas asas delgadas dilatadas que corresponde a una obstrucción progresiva en un caso una post-apendicectomía. Fíjense, la presencia de niveles hidroaéreos, las dilataciones y las austras visibles dilatadas en el paciente con la obstrucción intestinal. Cuando a estos pacientes nosotros les llevamos nosotros no utilizaríamos la ecografía, por ejemplo, como un método para buscar la causa de la obstrucción intestinal, porque la distensión existente abdominal y la gran cantidad de gas nos va a dificultar la buena realización de una ecografía. Entonces tendríamos que seleccionar bien cuáles serían los casos en los que podría ser útil, pero lo ideal sería que a continuación nosotros vayamos a una tomografía computada con contraste endovenoso, como se ve en este corte coronal, pero con contraste intraluminal solamente de líquido acuoso, líquido, agua, ¿verdad? Y así vemos en este paciente con distensión, estas son asas que están distendidas, y vemos acá el asa en compromiso que tiene una estenosis de origen tumoral, ¿verdad? De origen tumoral que corresponde a esta zona de estrechez del corte axial, donde estaba la obstrucción que generaba la obstrucción intestinal y la presencia de niveles hidroaéreos. Hoy en día tenemos que tener en cuenta una nueva problemática. Aquellos pacientes sometidos a cirugía bariátrica, estas consideraciones para obstrucción intestinal cambian, ya que las modificaciones que existen en los bypass, donde se llevan asas de intestino delgado y se anastomosa con el estómago, o donde se hacen comunicaciones con el estómago, la dificultad para certificar la estrechez, la estenosis y la dilatación distal o proximal varía, ya que son intestinos que han cambiado totalmente su funcionalidad. Recomiendo en los casos de cirugía bariátrica tener mucho cuidado con la presencia de estenosis. Este es otro caso de una estenosis tumoral, una tomografía. Fíjense, este paciente con un hígado lleno de metástasis, de un cáncer de colon, y acá vemos el cáncer de colon obstruyendo y la dilatación posterior colónica, ¿verdad? Importante, con presencia de contenido fecal, gas, etcétera, y esta se puede individualizar la zona de estenosis en corte coronal y se puede individualizar aquí la presencia de la estenosis en los cortes axiales. La tomografía es bastante útil y, como dije, la posibilidad hoy en día de las reconstrucciones realmente multiplanares hace que se pueda seguir asa por asa para buscar dónde estaría la zona de compromiso y indicarle al cirujano dónde debe ir a buscar la estenosis y eventualmente las biopsias, etcétera, etcétera. La pancreatitis aguda encuentra después de la ecografía, como dijimos, todo proceso biliopancreático debe empezar con una ecografía. Es mandatoria la tomografía para la estratificación y sobre todo para evaluación el grado de compromiso de la pancreatitis aguda. Este es un caso de una tomografía computada, un paciente con una pancreatitis aguda, donde vemos la cola del páncreas que está hipodensa, vemos que la fascia prerrenal y parietocólica se encuentra engrosada y con presencia de líquido, signo inflamatorio en la grasa peripancreática de la cola, corresponde a una pancreatitis que en este caso está localizada
a la zona de la cola pancreática. Fíjense ustedes el cuerpo y la cabeza pancreática que no presentan cambios significativos, tal vez un poquitito de aumento del espesor, pero todavía no presentan lesiones necrotizantes o colecciones. Este es otro caso en donde ya hay una gran colección en la cola de páncreas y en el parieto cólico, y donde la cabeza pancreática está totalmente hipodensa, irregular, con mucho componente inflamatorio al pericefálico alrededor de la cabeza, en el caso de una pancreatitis aguda con colección y con necrosis más extensa. Aquí está el ejemplo que habíamos hablado de la modificación de la ventana. Normalmente cuando utilizamos esta ventana en un paciente con dolor abdominal y con conocido consumidor de AINES, vemos esta pequeña burbuja intraabdominal, ¿verdad?, que no está contenida en una víscera aérea, que puede pasar desapercibida si no miramos con esta ventana de acá al lado, que es una ventana pulmonar, donde ustedes ven que se ven mal los órganos, pero las estructuras aéreas sobresaltan. Acá se puede perfectamente gas libre pegado a la pared anterior del abdomen, entre el hígado y el abdomen, en muy escasa cantidad. Cuando nosotros vemos esa gran cantidad de aire libre subfrénico que da un aspecto de doble línea entre el hígado y el diafragma, es fácil reconocer el gas. Pero algunas veces estas perforaciones en la zona gastroduodenal pueden tener pequeñas imágenes aéreas que solamente vamos a verlas bien en la tomografía y siempre que hagamos este juego de ventana. Acá tenemos otra perforación de órgano hueco. Este es un paciente femenino de 72 años con sospecha de diverticulitis. El paciente tiene diverticulitis aguda porque tiene engrosamiento de las paredes de la víscera, tiene cambios en la grasa, en la hipodensidad de la grasa perivisceral, ¿verdad? Pero tiene aparte aire, una burbuja de aire adherida a la pared por afuera del órgano, una perforación posiblemente del divertículo y una perforación y contención, perforación contenida o encarcerada alrededor de la víscera hueca, en este caso de una diverticulitis aguda. Vean la importancia otra vez de esta ventana, que es muy buena para analizar la pared, es muy buena para analizar la captación inflamatoria, pero es mala para ver bien la ubicación del gas. Se ve mejor en esta ventana que con esta ventana. Las hernias estranguladas que debutan como abdomen agudo también encuentran en la tomografía computada un buen método de exploración, siempre con el protocolo de abdomen agudo, teniendo cuidado de tratar de utilizar solamente contraste hídrico o raramente algún contraste hidrosoluble según el caso, y siempre con inyección de contraste endovenoso en la mayoría de los casos. Acá vemos una hernia umbilical que corresponde al asa intestinal en el celular subcutáneo por fuera de la pared del abdomen, y en este corte sagital ver perfectamente dónde la hernia está estrangulada, dónde se produce el estrangulamiento de la hernia y dónde ocurre la dilatación distal de colon y de algunas vísceras de intestino delgado distales a la, antes de la dilatación, antes de la obstrucción o antes de la estrangulación de la hernia. Una patología que hasta hace poco era muy difícil o más difícil de diagnosticar, hoy en día con tomografía computada también ya podemos tener diagnósticos prequirúrgicos. Antes estas patologías eran de diagnóstico puramente intraoperatorio, era muy difícil llegar al diagnóstico de un abdomen agudo previo. Hoy en día la tomografía con múltiples cortes y con contraste endovenoso es de mucha ayuda. Y acá tenemos un ejemplo donde tenemos un asa intestinal que está con las paredes francamente engrosadas, como se ve acá. La luz de la víscera está filiforme. Vemos que en esta zona hay escape de contraste, captación de contraste endovenoso inyectado,
y vemos que se asocia con una hipodensidad o vacío vascular de la estructura vascular que riega en la parte mesentérica o que deriva esta víscera hueca, en el caso una trombosis en este caso, y que se acompaña inclusive de líquido intraabdominal, líquido libre, que se ve en la tomografía, que se puede ver en la ecografía alrededor del hígado o se puede ver en el fondo del saco de Douglas. Recordar, esta es una estructura que corresponde a la aorta con contraste, vasos arteriales con contraste y vemos la estructura vascular con un trombo con hipodensidad sin contraste que asociado a esta lesión corresponde o es sugerente en el paciente con predisposición, diabéticos, cancerosos, pacientes con cambio en la coagulación, el diagnóstico de isquemia intestinal. Otro caso de isquemia intestinal, en este caso un estado más avanzado, donde vemos el asa intestinal, con las paredes engrosadas y vemos que en la necrosis isquémica aparece la presencia de gas en la pared necrosada, gas dentro de la pared intestinal. Fíjense en esta zona, la pared, acá tenemos otra víscera isquémica con gas en la pared de la víscera que se tendría que ver mejor con esta ventana pulmonar. Y véase también que este paciente tiene gas en el sistema porta, en el hígado, pequeñas burbujas de gas que corresponde por necrosis o presencia, penetración de gas en el sistema porta. Esto puede verse también en algunas pileflebitis infectadas, ¿verdad? Con formación de gas en gérmenes anaeróbicos. Recuerden de vuelta entonces la importancia en la tomografía computada de realizar dos tipos de ventanas a fin de una mejor detección de la presencia del gas y sobre todo del gas intramural. El cólico renal como patología aguda es indicativo la secuencia lógica de radiografía simple, donde podemos ver la litiasis cuando es radiopaca y cuando tiene el tamaño y nos permite ver las sobreposiciones. La ecografía fundamental, en la ecografía podemos ver, como dijimos, la litiasis con una refringencia al eco que genera una sonda sónica posterior, característico de litiasis en la pelvis renal o en el trayecto del uréter. El uréter es mucho más difícil de ver en la ecografía y sobre todo el uréter en su tránsito medio y en su tránsito pélvico. Se lo puede ver generalmente en el inicio. Los primeros centímetros suelen visualizarse bastante bien en ecografía, pero después es mucho más difícil por los gases intestinales. La tomografía computada nos va a mostrar con mucha claridad la litiasis, ya sea opaca o no sea opaca. Hoy se hace lo que se llama la urotac, que es el barrido de todo el riñón hasta la desembocadura en la vejiga, donde podemos analizar perfectamente el uréter, las posibles litiasis, inclusive en la obstrucción ureteral los cambios inflamatorios alrededor del uréter que pueden ser visibles en algunos casos. En la tomografía computada también hay que tener en cuenta de que tiene que hacerse la importancia de cortes sin contraste y con contraste. ¿Por qué? Porque el excretar en la tomografía el contraste endovenoso iodado contrasta la pelvis y aumenta la densidad de la misma, y este aumento de densidad de la pelvis puede tapar, puede ocultar una litiasis opaca a rayos, y es importante entonces siempre la serie sin contraste y con contraste. Otro hallazgo frecuente en las litiasis agudas es la dilatación pielocalicial, que en la ecografía se ve muy bien y se puede ver, como dijimos, hasta el inicio del uréter, como se ve en este ejemplo, o como se ve en esta tomografía, la dilatación importante del sistema pielocalicial y del inicio del uréter, con la ventaja que en la tomografía nos puede mostrar dónde se encuentra la litiasis obstructiva. Algunas palabras sobre la resonancia magnética. Este es un ejemplo de una diverticulitis complicada en un paciente con sospecha de embarazo, donde se trató de evitar la radiación.
donde se ve la formación diverticular con muchos cambios en la grasa peridiverticular que corresponden a cambios inflamatorios que se ven en T2 con supresión de grasa como estos hilos blancos, que al inyectarle al paciente contraste endovenoso captan forma intensa y forma prácticamente un absceso peridiverticular alrededor del divertículo que corresponde a una diverticulitis aguda, como se ve bien también en la resonancia magnética. Otro caso similar es, otro caso similar es en este caso donde el paciente vino con un diagnóstico de dolor en fosa ilíaca derecha, sospecha de apendicitis aguda. La resonancia magnética nos mostró una diverticulosis general y nos muestra que en la fosa ilíaca derecha hay cambio inflamatorio y una diverticulitis alrededor de un divertículo que capta intensamente contraste, como se ve acá, capta intensamente el contraste, se pone blanco alrededor de esta grasa sucia, captante, que tiene cambio de señal y que tiene mínima cantidad de líquido perivisceral y que posiblemente tenga un poquitito más de líquido en el fondo del saco de Douglas. Este es el caso de una resonancia de una apendicitis aguda, donde hay un apéndice retrosescal ascendente que en la resonancia se ve muy bien con brillo en T2 porque tiene aumento del líquido. El aumento del líquido marca en señal T2 alta. En señal T1 se puede, perdón, en señal C2 se puede ver el apéndice engrosado y fíjense cómo hay una ligera hiperseñal blanca alrededor del mismo. Aquí también se ve en forma de captación del contraste, porque esto es con contraste endovenoso, el apéndice de pared engrosada, captante de contraste con contenido líquido que corresponde a una apendicitis aguda, también en situación retrosescal pegado al psoas, como se lo diagnostica muy bien en la resonancia magnética. Pero realmente la indicación sería en los casos de embarazo. Esta es una paciente, este es un corte sagital de una paciente con un embarazo. Acá se ve el producto de un embarazo de segundo trimestre, ¿verdad? Y vemos que hay un apéndice dilatado con un coprolito, con una burbuja de ganso interior, con una dilatación de paredes, con un poco de suciedad de la grasa alrededor y que en este corte coronal se ve hiperseñal tenue en T2 alrededor de la misma que corresponde al proceso inflamatorio periapendicular y que corresponde a una apendicitis aguda de una paciente embarazada. Otro caso que mostramos de utilidad de la resonancia magnética es en la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, la resonancia muestra muy bien el aumento del líquido libre, la presencia del líquido libre, como se ve aquí en forma de hiperseñal. Aquí se ve el líquido libre en forma de hiperseñal entre las asas. Nos muestra un asa dilatada, engrosada, ¿verdad? Con las paredes muy gruesas y con cambio inflamatorio alrededor del asa. Al inyectar contraste, el asa inflamada capta totalmente su pared. Hay otras asas que captan de esta misma manera que se puede ver en la enfermedad de Crohn. Fíjense la presencia del líquido libre entre las otras asas intestinales y la diferencia de tamaño entre algunas asas no afectadas y con el asa afectada delgada. La resonancia magnética puede ser muy útil en los casos de enfermedad de Crohn. Útil en la realización de lo que nosotros llamamos la enteroresonancia, que consiste en darle al paciente líquido, agua, darle agua y luego realizar las imágenes de resonancia con inyección de contraste endovenoso. Acá vemos asas delgadas de tamaño más o menos conservadas, pero en el cuadrante derecho vemos una asa muy engrosada, fíjense en las paredes muy engrosadas, de bordes espiculares irregulares, que corresponde a una asa patológica y que inclusive en este caso felizmente pudo verse una pequeña úlcera, la introducción de una úlcera en la pared del contraste acuoso que se le dio al paciente, que en la resonancia nos va a mostrar como una hiperseñal porque el agua en T2 se muestra como una secuencia en hiperseñal. El contraste endovenoso adicionado a la enteroresonancia nos va a mostrar dónde está inflamada las asas
donde causa contraste para su evaluación. En conclusión, ¿cuál es el rol de las imágenes? Es tratar de llegar a un diagnóstico rápido, que es importante, lo más certero posible, de la siguiente manera. La serie sería la radiología, siempre en bipedestación. Recordar que tiene baja sensibilidad para muchas patologías y que una radiografía normal no descarta la secuencia de estudios normales. Mayor utilidad en cuerpo extraño, urolistiasis y obstrucción intestinal. La ecografía es la primera línea, pero recordar que el operador dependiente es muy importante, buen ecografista, buen ecógrafo, y también yo le agregaría a esto las condiciones del paciente. Cuando las condiciones del paciente están muy dificultadas, respiración difícil, distensión importante, mucho aire, mucho gas, la ecografía cuesta, o pacientes muy obesos, abdómenes muy grandes, la ecografía pierde mucho también por más operador dependiente de fidelidad. Fundamental en niños para tratar de evitar radiaciones, en jóvenes y en embarazadas. La patología biliar sí o sí primera línea en la ginecología. Tomografía, recordar el uso de radiación y radiación importante. Recordar que siempre se debe usar contraste, tener siempre en cuenta la función renal. A veces nuestros pacientes no están en buen estado, están en estado de shock, están en falla renal. Importante tener en cuenta que el contraste puede inclusive agravar la falla renal existente y a veces provocarla cuando hay poca hidratación. Es importante post-estudio con contraste venoso una buena hidratación. Y se utiliza sobre todo cuando la ecografía no pudo cerrar el diagnóstico o cuando es insuficiente la ecografía, no puede concluir dónde está el problema, o, por ejemplo, en los casos de que existe una relación de la clínica con la imagen. Y aquí lo más importante es que la resonancia debería ser reservada solamente en los casos de embarazadas, principalmente, y en casos de colangio. Pero yo agregué, en algunos casos, en lo que tenga que realizarse, disminución de dosis de radiación, ya sea pacientes que han recibido radiaciones y son jóvenes, o se va a explorar zona de ovarios o zona de testículos. Recuerden que no siempre pueden realizarse las protecciones y se expone a radiación. Pero la resonancia magnética en muchos casos puede ser de utilidad sin inyección de contraste endovenoso, como en la colangioresonancia, como en algunos casos de diverticulitis o en algunos casos de enfermedad de Crohn, que sin contraste endovenoso puede ser muy orientadora o puede ser diagnóstica de la patología existente. Hasta aquí creo que cumplimos con la hora que está programada, pero estoy atento a preguntas o inquietudes. Doctor, muchísimas gracias por excelente charla, de verdad bastante didáctica. Creo que los muchachos deben haber aprovechado al máximo, explicando cuáles son tanto las indicaciones como las contraindicaciones y por supuesto cómo identificar las diferentes patologías, ¿no? en todos los estudios. Quiero dar la palabra, no sé si está Ricardo ahí, o Jorge, o Rubén, alguno de los profesores, si quieren hacer algún comentario y alguna pregunta al doctor, los chicos. Sí, buen día Ingrid, buen día profesor Javier, el doctor Medina soy. Buenos días, doctor. Le felicito por su presentación, muy didáctica, espectacular. Si los residentes ya no aprenden con esto, difícil que aprendan con otra cosa. Le quería preguntar directamente, insistió mucho en la tomografía con contraste. Y hay muchas veces que los pacientes vienen con una tomografía simple y se le vuelve a pedir el estudio. Le quería preguntar, ¿para qué casos específicamente, dentro de nuestro ámbito quirúrgico, una tomografía simple, sin contraste, es de utilidad o no sirve para gran cosa? Por ejemplo, en los casos que nosotros veamos una perforación de víscera, veamos aire libre sufrénico, veamos aire libre entre la pared abdominal y tengamos más o menos cambio inflamatorio en la zona del estómago o de la región
gastroduodenal, por ejemplo, podemos parar. En los casos de que tengamos una litiasis, en la urolitiasis, donde tenemos la dilatación del lado de la litiasis, vemos la litiasis opaca a rayos, vemos dónde está obstruyendo el uréter, también puede ser ya suficiente el estudio sin contraste. Es importante que esté el imagenólogo al mando en el momento de hacer el estudio a fin de poder tomar la decisión. No, hay que completar con contraste porque lo que estoy obteniendo no me sirve, o decir hasta aquí porque con esto ya tenemos hecho el diagnóstico. Pero menciono esos casos. A veces inclusive algunas apendicitis agudas son evidentes, un apéndice muy dilatado, mucha inflamación en la grasa peripancreática, periapendicular, es suficiente para decir el diagnóstico de que esto es una apendicitis y se acabó el problema. Pero en los casos que puedan quedar dudas, habrá que completar con contraste endovenoso. Ok, gracias, profesor. ¿Alguien más quiere hablar? Ingrid, Sí, doctor. Sí. creo que de todas las clases que hemos tenido hasta la fecha, esta ha sido una clase importantísima para los residentes. Así que Ingrid, por favor, después sí me puede pasar en el privado de los residentes quién no estuvo. Parece que es demasiado importante para el día a día del residente este resumen didáctico del tema que se ha tocado hoy. Eso es por un lado. Segundo, quería preguntarle a Javier, ¿es frecuente que viene el paciente a la consulta dolor abdominal agudo, uno sospecha de una diverticulitis, la persona tiene 60 años, uno no conoce cómo está su urea creatinina o tampoco conoce el tema alérgico? Entonces, ¿hasta qué punto en esos casos es válido la tomografía simple o potenciar esa tomografía simple simplemente con contraste oral? Sí, es válido, por supuesto que es válido. En muchos casos, por eso digo, hacemos la tomografía y vemos un asa con paredes gruesas, un asa con cambios importantes, como mostré un ejemplo yo en la grasa alrededor del asa, en la grasa abdominal, ¿verdad? En un paciente que tiene múltiples divertículos en otro lado, podemos nosotros inferir que corresponde a una diverticulitis, ¿verdad? Y si cierra el diagnóstico, se acabó hasta ahí si tenemos riesgo de inyección. Por ejemplo, como decimos, paciente que a lo mejor diabético que ya está con una insuficiencia renal relativamente avanzada, o paciente con riesgo alérgico muy importante, o en caso inclusive de dificultad para, para realización del estudio endovenoso por cuestiones de vía a veces, ¿verdad?, en la urgencia. Pero van a existir casos en donde va a ser insuficiente el contraste oral acuoso o hidrosoluble, va a ser insuficiente y vamos a necesitar un contraste endovenoso para ajustar o completar el, 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 el estudio. Y sobre todo cuando queremos ver diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Queremos ver diagnósticos diferenciales o queremos ver casos de complicaciones asociadas a una lesión típica que, por ejemplo, si tenemos la diverticulitis, tenemos los cambios de la grasa, pero el absceso no lo vamos a ver si nos inyectamos contraste endovenoso y si el contraste endovenoso no nos marca un área circular de captación con centro hipodenso, que es la imagen típica del absceso que puede verse. Entonces, vamos a tener que elegir en los casos que vamos a tener que completar en la mayoría de los casos. Yo también agregaría yo creo que cuando el paciente va a ser sometido a una tomografía en urgencia, hay 3 preguntas fundamentales que tener en cuenta al paciente. La primera, si el paciente es joven y es mujer, es si está o no está embarazada. Ustedes que son cirujanos y que hacen urgencia, ¿verdad?, van a encontrar miles de pacientes con dolores abdominales, náuseas y vómitos y que se sienten mal a punto de morir y que resulta ser que están debutando, están en un síndrome, una hiperemesis gravídica.
Le introducimos a la ecografía, ¿verdad? En la ecografía no se le miró, no se le exploró bien el útero porque no tenía la vejiga cargada y no se le hizo vaginal. Termina en una tomografía computada y termina estando embarazada la paciente y habíamos irradiado un producto. Entonces, fundamental para mí es estar seguro de que no esté embarazada y que la ecografía haya visto útero que no esté embarazada cuando es una paciente joven en edad reproductiva. En segundo lugar, es la competencia renal, el estado de la función renal es también fundamental. Recordar, como dije, puede agravar ya una insuficiencia renal existente, a veces inclusive en forma no reversible. Nunca me voy a olvidar que el doctor House en uno de sus programas, a un paciente lo dejaba en insuficiencia renal, un estudio yo dado, cierto, esas eventualidades pueden ocurrir, ¿verdad? Por suerte son raras, pero tener en cuenta que en la insuficiencia renal hay que tener en cuenta antes de someterla al paciente porque inclusive se puede tratar de utilizar la dosis más apta. Y la tercera pregunta que hay que hacerle al paciente que está es si el paciente va a poder estar en condiciones de decúbito y si va a poder soportar el estudio, porque muchas veces el paciente no puede colocarse en decúbito supino porque está en posición antiálgido. Otra vez el paciente está ortopnéico. Son pacientes que tienen un síndrome, por ejemplo, embolia pulmonar, que está con cuadro abdominal confuso. Pacientes con infarto de la cara inferior del miocardio, que están en insuficiencia respiratoria por el infarto agudo. Entonces, eso es lo otro importante porque en esos casos el estudio se complica radicalmente. Perfecto. Hay una pregunta de uno de los residentes, Manuel. La pregunta es si se puede solicitar una TAC simple en isquemia intestinal, si es de utilidad. Muy poco valor, muy poco valor. Muy poco valor en la TAC simple en isquemia intestinal. Es más, en la TAC con contraste en la isquemia intestinal ya es un poco difícil, va a haber un gran porcentaje de casos que no vamos a ser concluyentes, pero prácticamente tendríamos que tener siempre contraste endovenoso cuando hablamos de isquemia. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra Ingrid, pregunta? ¿Sí? yo le quiero hacer dos preguntitas al profesor, aprovechando su magnífica contribución para los residentes. Yo quiero saber, profesor, si el tránsito gastrointestinal ya está desfasado, sigue siendo útil ante la enteroresonancia o enterotomografía. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, en su experiencia, en una hemorragia digestiva baja oculta, donde tanto la endoscopía del estómago, del duodeno está normal, la colonoscopía está normal, ¿qué estudio imagenológico nos recomienda pedir para investigar el intestino delgado? ¿La PIL-CAM, una angioTAC, una enterotomografía o una centellografía también puede ser? En su experiencia, ¿qué es lo que más útil nos puede servir a nosotros? Bueno, la primera pregunta es el tránsito intestinal. No, el tránsito intestinal sigue teniendo, el tránsito intestinal con productos varitados sigue teniendo su utilidad, ¿verdad? Y sobre todo como método de estudio previo a una enteroresonancia. La enteroresonancia, su indicación franca es la enfermedad de Crohn o la patología inflamatoria intestinal, que no de origen Crohn, pero de otros orígenes, como por ejemplo en casos celíacos, para identificar las áreas, las porciones de intestino que tienen más acentuada la patología y que potencialmente van a presentar o presentan mayor índice de complicaciones. Es, por supuesto, útil para buscar obstrucciones, pero es un estudio más complicado, es un estudio también mucho más caro que un estudio contrastado de intestino delgado, que nos puede servir mucho para mostrar dónde está la obstrucción en los casos que estemos buscando una obstrucción. Pero la indicación franca sigue siendo la patología inflamatoria del intestino delgado y del intestino grueso. Yo creo que se va a seguir usando según los casos. La cámara seguirá también siendo útil, ¿verdad? Como una alternativa cuando se pasen estos métodos diagnósticos.
Y en los casos de una hemorragia oculta que no se encontró nada en las endoscopías y no se encontró nada en las exploraciones en imagen analógica convencionales, es cierto, la TAC con contraste, la angio-TAC con contraste puede ser de ayuda. Para tenemos que recordar algo. Es de ayuda cuando el volumen de sangre de la pérdida sea importante. Cuando es microsangrado oculto, no nos va a aportar gran cosa, no vamos a ver gran cosa que no hayamos visto en una endoscopía o en un enema opaco o en una tomografía abdominal. Una tomografía abdominal con contraste normal es una cosa y la angio-TAC es otra cosa, son estudios diferentes. En un paciente con sangrado profuso, con sangrado intenso, sí la angio-TAC puede ser orientada. En mi experiencia personal, en los años, yo creo que solamente de todas las angio-TAC agudas que he hecho, solamente encontramos realmente un área del colon sugerente de la zona de sangrado en un 5%, 10% de los casos que hicimos. Inclusive hay un caso que no lo hice yo, pero conozco el caso de que le hicieron la angio-TAC, sugirieron que estaba en el colon ascendente, el paciente fue a cirugía, hicieron la colectomía derecha y el paciente siguió sangrando. O sea que la angio-TAC no estuvo mal interpretada, realmente era sugerente, pero es un poquitito depende de los volúmenes. Ahora, en centellografía yo no tengo experiencia, yo no hago centellografía, no tengo experiencia y creo que en nuestro país hay poca experiencia y en los servicios donde yo trabajé en Francia no lo hacían. O sea, yo estuve en Francia y estuve en Brasil también con el doctor Frete en el Hospital de las Clínicas, no hacían centellografía en los casos de... Generalmente con la endoscopía tiene que ser suficiente para la ubicación de sangre. Muchas gracias, profesor. Ingrid. Sí. Hola, Ingrid. Sí, gustaría hacer una pregunta al profesor Iribas. Dale. Sí, estoy escuchando. Profesor Iribas, un saludo. Excelente la exposición, muy práctica. Sucede que en las urgencias solemos recibir pacientes con obesidades mórbidas o dolor abdominal. Y el principal problema suele ser, no se puede ver no se lo puede estudiar por ecografía, por la grasa, por la cantidad de grasa que presenta, y a veces en la tomografía que no podemos estudiarlo porque sobrepasa ya el límite de peso aceptable para la mesa, para la camilla del tomógrafo. ¿Cómo le estudiamos a ese paciente? Porque suele presentarse y es muy frecuente recibir a esos pacientes en la urgencia. ¿Cómo sugiere estudiar a esos pacientes, profesor Iribas? Bueno, una aclaración, ¿verdad? Nosotros, no estoy haciendo ni publicidad ni nada. En mi servicio particular, donde yo trabajo acá en la clínica Iribas, nuestros tomógrafos alzan 200 kilos de pacientes, ¿verdad? Entonces, yo sé que existen en Paraguay, en el mercado, tomógrafos que solo alzan 100 kilos, que solo alzan 120 kilos. Nosotros trabajamos con tomógrafos de 200 kilos. Creo que es importante para aquellos médicos que trabajan en urgencia, para influir en los servicios públicos del servicio que le corresponda, que si vamos a hacer urgencia quirúrgica, tenemos que tener tomógrafos de peso para los pacientes de gran peso, ¿verdad? Y sobre todo que tenemos que tener tomógrafos que puedan realizar estudios multiplanarios, o sea que en los cortes axiales, coronales y oblicuos que se hagan tengan la misma calidad que el corte original axial, y eso se logra con tomógrafos de 16 cortes para arriba. Todos los tomógrafos de menos de 16 cortes son insuficientes, entonces yo diría que esas dos son cualidades importantes para un servicio de urgencia. Si no le podemos hacer tomografía porque no tenemos tomógrafo, vamos a tener el mismo problema en el resonador. Los resonadores hay para 100 kilos, 120 kilos la mesa. Yo tengo un resonador que es de 3 Tesla, ¿verdad? Que tiene el tubo, la garganta del tubo mucho más grande, que puede hacer pacientes obesos, y la mesa soporta 180 kilos. Podría ser una alternativa si uno no tuviese un tomógrafo y tuviese el resonador.
pero no es nomás muy lógico. Lo lógico sería que tengamos el tomógrafo. Si no podemos ver con la ecografía, si no podemos hacerle la tomografía, estamos liquidados. No existe otra manera de avanzar más que la laparotomía exploradora o lo que sea, ¿verdad? Pero mi recomendación es que hay que tener la máquina adecuada y si la tienen cerca, derivenlo donde tenga la máquina cerca que pueda alzar esos pesos. Yo considero que no es correcto que un sanatorio de urgencia, un hospital que hace urgencia, tenga la máquina, digamos, adecuada para el peso. Nuestra población y no es un problema paraguayo, ¿verdad? Esto es un problema en Estados Unidos, esto es un problema en general. El peso de los pacientes, incluyéndome a mí, ¿verdad? Estamos por encima de los 120 kilos, entonces tenemos que tener máquinas adecuadas. ¿Saben cuándo se levantó, comentario aparte, ¿verdad?, el peso de los tomógrafos? Cuando se empezó a hacer la cardio-CT, o sea, la coronariografía por tomografía computada. Muchos de los pacientes son pacientes de mucho peso, entonces comenzaron a aparecer los primeros CT con mesas grandes de 200, 200 y pico. Aún así, por supuesto que en Estados Unidos, por ejemplo, están esos jugadores de básquetbol de 250 kilos que no son gordos, que son flacos, ¿verdad? Pero que tienen 2,20 m y tienen 200 kilos y tampoco entran en estas máquinas convencionales y no hay nada que hacer. Si la ecografía no les salva y no pueden entrar los resonadores porque también tienen los límites de 180 kilos, yo no veo que se pueda hacer. No se me está ocurriendo en este momento. Creo que sería pelearle un poco más a la ecografía, ¿verdad? Gracias, profesor Guillo. Bien, Marco. Bueno, excelente. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Y para cerrar, Ingrid, Sí. es muy importante que los jóvenes sepan algo de historia. Con ello valorarán un poquitito más a su país. La inversión privada hizo posible de que la imagenología pueda tener un rol protagónico importante hoy día en la República. Los hospitales, como siempre, hospitales públicos por una cuestión presupuestaria, no pudieron tomar la iniciativa. Y acá quiero que me corrija Javier y complete la historia. En el Paraguay hay una rama única, hay dos institutos muy reconocidos, que es justamente la Clínica Iribas y el otra de Coast Thompson. Pero llamativamente, ambos institutos tienen una rama única. Si puedes resumir en 3 minutos algo de historia de la radiología acá en el Paraguay, Javier. Sí. Bueno, no, es muy largo, comandante. Voy a sintetizar, ¿verdad? Claro. Básicamente, ustedes saben que la radiología en Paraguay empezó, como en todo el mundo, haciendo radiografía para los huesos. El señor Röntgen, que descubrió los rayos X, que no sabía qué era, por eso le puso el nombre rayos X, antes del 1900, 1800, 1892, 93, por ahí, fue la primera radiografía tomada en el mundo fue la mano de su señora Berta, la esposa de Röntgen, ¿verdad? Y se utilizó para huesos. Entonces vinieron las primeras máquinas en Paraguay, vinieron antes de la guerra del Chaco y durante la guerra del Chaco hubieron los primeros equipos que hacían solo radiografías de los huesos. Cuando la radiología se extendió un poco más al pulmón, comenzaron las radiografías de tórax y luego, como ustedes saben, fueron progresando la imagenología a lo que es hoy, con la explosión tecnológica tan rápida de los años 80 y 90, por supuesto, una de las áreas que más se benefició con esta tecnología informática fue las imágenes. Mi abuelo, el profesor doctor Carlos Iriba, volvió de la guerra. Él quería ser cirujano y se fue a la guerra, y en la guerra, yendo de un campamento a otro, un avión boliviano que era, parece, el único que andaba por ahí, lo vio
en su caballo con 3 soldados y lo vino y lo ametralló, le aceptó un balazo en la cadera. Entonces el tipo quedó rengo, ya no pudo ser cirujano porque no podía estar parado mucho tiempo. Entonces le gustó la radiología, hizo su formación en Argentina y luego fue interventor en el Hospital de Clínica de la Cátedra de Radiología. No aceptó ser jefe de cátedra porque para él era poco ético que un interventor se convierta en jefe de cátedra. Y bueno, y así sucesivamente, él fundó el Instituto IRIVA, que antes se llamaba Galeno, y el doctor Kirno, el profesor doctor Kirno Coas Thompson, está emparentado con el doctor Iriba porque está casado con la esposa del profesor Carlos Iriba. Kirno, pero es el hermano de la esposa del profesor Carlos Iriba. Entonces digamos que era el cuñado del profesor Carlos Iriba y él cuando se recibió le gustó también la radiología, aprendió algo o vio algo de las imágenes con Carlos Iriba y luego él fundó ese instituto que fue el Instituto Coas Thompson, que ya lleva también 3 generaciones, ¿verdad? Está el profesor Kirno, los profesores Jorge, Oscar, y ahora está Esteban, el hijo de Oscar. Acá en Iriba está el profesor Carlos Iriba, mi padre, el profesor Ricardo Meno Cárcena. Estamos, mi hermano, que ya murió Ricardo, y yo ya tengo la 4ª generación, porque tengo un hijo en este momento en Barcelona que terminó su especialización en imágenes y una hija que también está haciendo imágenes. O sea que básicamente es medio un negocio familiar. Y creo que el Instituto Calvo también, el hijo del doctor Calvo también está al frente del instituto y fue fundado por su padre, o sea que hay un poco de seguimiento generacional. Pero sí, los que empezamos en la época, los institutos que empezaron en la época dura fueron Coas Thompson y Iriba, y más nuevos son Calvo, y mucho más nuevo es, por ejemplo, otros centros como Imagic o no sé qué otro centro hay privado. El centro que está en Pinedo, hay un centro también ahí en Pinedo de imágenes, son centros más nuevos. Espectacular. Bueno, entonces, ya con esto, si no hay más preguntas, creo que damos por finalizada la actividad. De nuevo, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la atención. Ya los dieron todo. Y bueno, esperamos tenerlo nuevamente en alguna otra oportunidad. A las órdenes cuando digan. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.